Hola, hola, ¿cómo están, queridos gakuses? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas las tenga usted. Ya estamos cruzando una línea, así que no, ya paremos. Saludos a todos gakuses. Espero que estén listos ya con su carpeta, con sus libretas, con sus plumas, porque ya llegó la hora chingüengüenchona de su clase favorita. Tamane Gigakuen. Manigigacuen, ¡yay! Y hoy vamos a tener otra vez uno de esos temas en los que la tarea va a ser traer explosivos, bates de béisbol, Betas de béisbol, cualquier cosa para prender bombas fuego. Molotov, Ajá. exacto, sí, sí, sí. Preparen, mira, tienen que preparar, muy importante, unos casquitos así como de obrero, más o menos, Ujú, como para antimotines, ujú, unas gafas protectoras, igual si pueden de obrero o como de esas de motociclista, ujú. y un palo, Sí, porque básico. eso es el kit básico para hacer chapuza. Sí, 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 porque ese es el tema de hoy, básicamente. El tema de hoy vamos a hablar de la chapucería, de todo, de toda, eh, pues digamos, bueno, de forma más formal, de la disidencia, ¿no? De Ujú. todo los movimientos violentos, de la protesta, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? De que existen varios Japones, de que no es un Japón monolítico, y en este momento vamos a hablar del Japón violento, revolucionario, disidente, que quiere cambiar al mundo, Ujú. que pues muchas veces negamos que existe, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, bueno, primero vamos a pasar lista un poco a ver Ah, sí, quiénes entregaron su tarea, quiénes exacto. contribuyeron ¿Quiénes están ahí, por favor, todavía? en A el... ver, tú que está de atrás, no, 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 a ver, ¿qué es eso? No, 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 ya guarda tu lápiz, ya no acabaste la tarea, no la acabaste, lo siento. Tuviste toda tu tarde para hacer la tarea, ¿eh? ¿Qué pasó? Ni modo, ya te cachamos, Ya te pero cachamos, ¿sí? bueno, vamos Y a ya ver. hay de ti si nos cachamos que se andan pasando la tarea, ¿eh? Porque reprobados los dos. Pero hay formas de pasar la materia y eso es, pues, publicando algo en el Tamanegi Gakuen, Gakusei En el Kaikan. Gakusei Kaikan, claro que sí. Y empezamos fuertes, ¿eh? Miguel Empezamos con todo. va con todo para pasar a puro punto extra, ¿eh? Ajá. Y empieza bastante tranquilito. Se acercan las Navidades, como con buena vibra, nada de vengo no sé, a quedar bien con los profes. No, no, no. Se acercan las Navidades. Amor, felicidad, un Santa Claus y pues un lechón. Uf, un lechón. No, sí se ve. ¿Has comido taquitos de lechón? No, Uf, 100% recomendados. aquí dice Lechonería Los Pinos. Esa es la que nos recomienda Que Miguel. nos recomienda. Bueno, pues que nos patrocine. Lechonería Los Pinos, patrocínanos, por favor. Aquí, Sí, creo que aquí deberá de venir. Mira, aquí hay un teléfono. Igual sí, que les nos echen hablamos. una llamadita, ¿no? Ya los mencionamos, ¿no? Ajá. Mándenos un lechoncito acá nomás. Y, ¿Qué más? Tenemos también a Raciel Pérez que nos ujú, compartió un video de YouTube que habla sobre los apartamentos turbo chiquitos de Tokio. híjoles. Sí, sí es una friega vivir en esos departamentos. Eh, pero fíjate que hasta eso creo que lo más chiquito de que hay aquí, todavía estamos relativamente mejor que en Hong Kong. Ah, sí. Sí, y aún así está, o sea, no estoy diciendo que, pero en Hong Kong así sí hay departamentos para gente pues de pocos recursos que literal más bien es en un cuarto ponen como literas con jaulas y pues Uh, tu literita es tu cuarto. ish, chale. Sí está medio Sí está muy deprimente. denso y deprimente, sí, sí, sí. Pero bueno, pues bueno, gracias Raciel por publicar sobre el asunto de la vivienda. Tal vez en algún momento podríamos hablar un poco de la crisis de vivienda Sí, está padre. Creo de que Tokio. el tema es algo que también se discute bastante cuando se habla de Japón en estos microespacios. Y Ujú. también hablar de la arquitectura de Japón es bueno, un temazo. Claro, ¿no? Claro, 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 claro.
Y bueno, DC, que nos publica DC, pues a Kirby comiendo melon pan, que un melon pan siempre se aprecia, ¿no? Sí, y aquí Kirby se está convirtiendo en un melón con sus patitas gorditas y sus manitas gorditas. Ay. Y además aprecio bastante que este era un post originalmente de la Friki Plaza. Así, totalmente, bien, bien, representando la Friki Aquí, Plaza aquí. ajá, nosotras somos las reinas de la Friki Plaza. Claro, les No se recordamos que niega. tenemos nuestra lista de Spotify de la reina de la Friki Plaza para que pues bailen toda la noche y liguen a esa chica o chico taku de sus dueño o dueña de sus quincenas. Sí. Y bueno, ya empezamos aquí con los memes, los momazos. Los momazos, que mira, tenemos a la Lisander del universo paralelo que nos presentó Rubén Baena, el Bane, alias el Bane, que la doctora Lisander malvada, ¿no? Que dice muerte a lo kawaii. Nunca, nunca diría eso, qué horror. Y además, pero los comentarios fueron lo mejor. Sí, 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 sí. Francisca nos dice, odio a los Los perros. perros, sí, sí, sí. Nunca, Panchi, jamás. sí, sí, sí. Luego, ¿qué más? Viste de colores pastel, Yoda, perfume y color negro. ¡No! Y que mis redes son Lisander Miau. O Lisander Nia. Lisander Miau, Lisander Miau. Sí, sí, esas son las redes de la doctora Lisander malvada. Sí, 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 totalmente. No. Uy, Itzel se lució pasándonos, así contrabandeando el video de Plastic Love, que después de siglos, años, décadas, al fin tiene un Por video fin. musical. Y si no han escuchado a Marilla Takeuchi y Plastic Love, amigos, yo no sé qué están haciendo. O sea, no saben vivir, lo siento. Ajá, deberíamos de hacer también una playlist, ¿no? De Spotify, como de la Spotify reina de de la Friki Plaza, pero hipster o algo así que hipster o algo fuera. así, sí, sí, Ajá. sí. Sí, me parece, me parece. Menos anime y más city pop. Sí. Y aquí Itsumi nos dice hay que hacer una lista entre todos los gakuses de canciones favoritas Itsumi, te japonesas. estás tardando, amiga, porque Sí. ya existe la reina de la Friki Plaza. Sí. Y bueno, ¿Qué más? Había otro más que quiero mencionar aquí, que es el de... aquí está otro que se aventó Baena, Rubén el Ajá. Bane, que el Evil Edo Sensei, el malvado, amo las pasas. No, jamás, jamás, jamás diría eso. Muerte a las pasas. No, No me no, gocen. no me gocen. Y tiene 6 likes. Le voy a dar uno yo también, Sí, espérame, sí, porque sí. no le había dado su like. Ahí está. Sí, 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 no me gocen. Sí, 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 sí. Y pues ya, aquí están los gakuses que están ganándose sus puntitos extras. Extras, bien, ya saben, van a pasar este año, ¿no? Este semestre. Vamos a ver, todavía no termina el semestre, Sí, todavía sí, queda sí, todavía se unos pueden ir a meses. segunda vuelta, ¿no? Ajá, vamos a ver. Pero bueno, Extraordinario y esas cosas hoy se de los terror. podemos perdonar si se arman una bomba molotov, si le prenden fuego a algo, si toman las instalaciones de Instalaciones. algo, Sí, se los exacto. perdonamos. Porque hoy, el día de hoy, como ya dijimos, vamos a hablar de la chapuza, vamos a hablar de la destrucción, de la violencia, de los punks, de todo este tipo de disidencia, porque siento yo que existe de manera hegemónica cuando hablamos a Japón. Ahí empecé de mamador. Cuenta para el mamadorómetro decir palabras como hegemónico, aunque son en Sí, español. vamos a inaugurar un nuevo mamadorómetro que incluye esa... sí, Esos ¿cuál fue tu frase? ¿Hegemónico qué? ¿qué? Que vemos ya no sé qué dije, pero algo como de manera hegemónica. La idea como hegemónica sobre Japón, ¿no? Cuando Pero hablamos de Japón. te salió natural de tu Es corazón de mamador. del pecho mamador. Claro que sí. Claro que sí, porque si hace un doctorado, discúlpeme, pero usted es un mamador. No lo voy a negar, no Exacto, lo voy a no negar. vamos a negar, Ya, no, ya no, no. perdí esa batalla. Pero Pero bueno, bueno, a ver, hegemonías. hegemonías, esa idea generalizada de que tenemos de que Japón pues es lo mismo, ¿no? Un país, una, una unidad, ¿no? O sea, como que no cambia, como que no hay violencia,
como que no hay disidencia, como que todos piensan igual, ¿no? Como, Ujú. y pues la verdad es que no, la verdad es que siempre ha habido, desde años antes, o sea, tan lo vimos cuando hablamos de The Age of the Samurai, ¿no? Que pues Sí. no eran todos iguales, ¿no? Que sí había gente rebelde y en el mismo documental hablan, por ejemplo, pues de estas como sectas budistas, ¿no? Que vivían en contra de Nobunaga y en contra de los grandes daimios, pues lo mismo, siempre ha existido algún tipo de rebelión, algún tipo de disidencia, ¿no? Por así Ujú. decirlo, ¿no? Eh, Vamos, hablando de disidencia antigua, pues hay una leyenda muy grande de Taira no Masakado, que fue un samurái que se rebeló contra el emperador, ¿no? Y bueno, perdió la batalla, ¿verdad? Y lo cortaron la cabeza. Y la leyenda cuenta que su odio por el emperador y todo eso era tal que, porque pusieron su cabeza fuera del Palacio Imperial en Kioto, así como en un palo, ¿no? Así en una lanza para, como, y nadie se vuelve a rebelar, ¿no? Pues cuentan que odiaba tanto al emperador que cada día su cabeza se veía más y más encabronada. Y ese enojo hizo que, ¡pum!, saliera de la lanza y volara hasta los rumbos de Tokio, porque él era de por acá. Ay, guacala. Una cabecita toda podrida, así. ¡Uap! Sí, 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 y precisamente el templo de Akihabara, que es Kanda Myojin, él Ujú. está dedicado a Taira no Masakado. Oh. Y hay otro, pues, un santuario igual chiquillo, que supone que es el lugar donde aterrizó su cabeza. Se supone que ahí está, o ahí se lo enterraron, o ya ahí llegó, pues. Ok. Pero, o sea, el punto es de que había gente que se rebelaba, ¿no? O sea, siempre lo ha habido, ¿no? Ujú. Y bueno, ya hablando de la época moderna, pues creo que es imposible nuevamente no hablar de la revolución Meiji, no hablar del cambio, no hablar de esto. Nuevamente, la revolución Meiji, disidencia, o sea, Ujú. para crear un nuevo régimen, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Y ya que está creándose el nuevo régimen, pues precisamente entre digamos, la transición entre Meiji y Taisho, que son los años de 1905 a 1918, pues es un lugar que, o sea, cuando uno estudia historia de Japón, se le conoce como la era de los disturbios, Ujú. porque son, pues, ¿qué serán? 13 años, más o menos, en que una tras otra, o sea, hay disturbios por todo, ¿no? Digo, el más importante que fue el primero en el 1905, y lo quiero mencionar porque digamos que fuerzas externas influyen mucho para que la disidencia aparezca, ¿no? La Revolución Meiji es un ejemplo clarísimo de esto, pero, por ejemplo, en este caso de la era de los disturbios, el primero que empieza es en el 1905, después de la guerra ruso-japonesa, se hace un acuerdo entre, pues ya del acuerdo de paz, pero tanto el gobierno como los medios habían como creado esta imagen de que Japón iba a ganar indemnizaciones de guerra, de que Rusia le iba a pagar indemnizaciones a Japón, de que iban a ganar territorios muy grandes y todo eso. Y pues, o sea, sí se ganó la guerra y sí digamos que se ganó legítimamente controlar Corea y Manchuria, pero no se ganó lo que se estaba esperando. Y entonces, pues esta guerra fue 8 veces muchísimo más costosa que la guerra con China, por ejemplo, que fue la anterior, la guerra japonesa, o sea, 8 veces más costosa, alrededor de 80,000 muertos por la guerra, por enfermedades, ¿no? Y pues no se consiguió nada de lo que se había prometido, ¿no? Ish. Y eso hizo pues que la gente se enojara y se empezaron a juntar muchos en el parque de Hibiya, en Tokio, pues se empezaron a juntar algunos politiquillos ahí como que también quisieron aprovechar y empezaron a echar unos discursos y de repente se juntó tanta gente que empezó la violencia y estalló y fueron 3 días de disturbios, Oh. 3 días de disturbios y la verdad pues eso es algo, o sea, eso es, digo, antes de la era Taisho, ¿no? Ujú. Y digo, no necesariamente quiere decir que porque hubo disturbios odiaban al emperador. En esa época, pues el nacionalismo era muy fuerte, ¿no? Ujú. Eh,
era más bien como que odio a las autoridades, odio al gobierno, porque decían que, pues que pues no se, vamos, que el gobierno les mintió, ¿no? Los engañó, que pues mientras la gente estaba mandando a sus hijos a morir, Ujú, eh, pues los soldados, el gobierno pues no cumplía con lo que le pasaba, ¿no? ujú, Con lo que habían prometido. Entonces, por ejemplo, pues quería mostrarles aquí hay un arte de esa época, ¿no? De cómo empezó los disturbios en esa época. Y estos no fueron los únicos, hubo muchos movimientos, sobre todo obreros en esa época. Curiosamente, también muchos de ellos liderados por mujeres, ¿eh? O sea, porque pues muchas mujeres también ya trabajaban en la industria, en textiles, pues eh, en toda esta eh, industria naciente, ¿no? En Japón. Y, fueron varios que había, varios movimientos que hubo, pero básicamente hay tres líderes, ¿no? Tres grupos, o bien sí, tres grupos que el gobierno identificó como amenazas, que vamos a ver después, otra vez apareciendo estas amenazas, ¿no? Lo primero, los comunistas, ¿no? ujú. No, pues los comunistas los primeros comunistas que acaban de llegar, acababan de aparecer las primeras traducciones del manifiesto comunista, de los tratados de Trotsky y esas cosas al japonés, y entonces pues apareció el Partido Socialdemócrata, por ejemplo, al que se le negó el registro, ¿no? Pero, pues de todas formas, aunque no tenían registro, pues seguían trabajando, ¿no? Siguieron apareciendo. Y fueron ellos, de hecho, los únicos que, que se expresaron en contra de que se iniciara la guerra ruso-japonesa, ¿no? Entonces, o sea, sí, ya desde ahí vemos estos inicios de una disidencia. Y publicaron un libro que se llama, no un libro, un periódico, el Heinin Shimbun, que es algo así como el periódico de los plebeyos, algo así, Ok. como del pueblo, por así decirlo, ¿no? Ujú, Eh, y aquí están las oficinas del Heinin Shimbun. Y no, y aún así, pues, o sea, aunque no tenían registro político y eso, pues ya estaban haciendo propaganda, ¿no? ujú. Ya andaban ahí delatosos. Y luego estaban las feministas. Ese fue el segundo grupo que decían, estas latosas, ¿no? Este, y las feministas, pues, en un momento el incipiente feminismo japonés era un poco, mm, no, digamos que no apelaba por cambiar el rol de género como ahora, pero más bien a partir de su rol como madres y esposas, se rechazaban al Estado Ujú, que mandaba a sus hijos y esposos a morir. ujú. Y entonces a partir de esa posición es que las feministas empezaron a luchar en contra del Estado y se les identificó como una forma de disidencia, ¿no? Pero Sí. no solo eso, porque además exigían pues derechos básicos sociales, como por ejemplo que hubiera acceso a los servicios de salud básica para todos, ¿no? Bueno, tan fácil como proteger, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras de las fábricas de textiles, a las prostitutas que trabajaban en burdeles, a muchas mujeres que trabajaban en las minas de carbón, sobre todo, también, ¿no? Pues es que luchaban por sus derechos de ellas, ¿no? Entonces, en ese momento todavía no se empezaba, pues ahorita ya estamos, que es feminismo de la cuarta ola, ¿no? Sí. Pues ya es diferente, ¿no? Pero en ese momento no se pensaba en cambiar el rol de género, pero sí en que se tenía que proteger a la mujer y, bueno, que la mujer trabajara y que la mujer trabajadora necesitaba protección, ¿no? Y Tener que derechos básicos. sí, que eso, derechos básicos y que la situación en la que estaban ahora debería de ser mejor.
exactamente, ese es el punto, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si nuestros hijos se van a sacrificar por el imperio, pues que el imperio nos reditúe, ¿no? O sea, nos dé Sí, sí, algo, sí. ¿no? Y finalmente, pues todos los que otra fuerza que aparece ahí, ya desde principios del siglo XX, ¿no? Pues todos los sindicatos y las fuerzas laborales, ¿no? O sea, empezaron a aparecer muchas huelgas. Digo, desde que se empezó a industrializar Japón hubo huelgas, pero el periodo más fuerte fue entre el 1897 hasta casi 1920, ¿no? Que hubo alrededor de 151 huelgas, muchas de estas huelgas organizadas por mujeres en las fábricas textiles. ¿No? Entonces ya ahí se juntan dos de las fuerzas que tenemos, ¿no? Que es el feminismo y los sindicatos. Obviamente los mineros, ¿no? Porque aunque había mujeres que trabajaban en las minas, no eran la mayoría. Y pues todos los que trabajaban en los arsenales y en los astilleros, ¿no? Sobre todo, eran los primeros sindicatos que se organizaban. Y nuevamente, este es curioso, ¿no? Porque a pesar de que eran movimientos obreros, varios sindicatos no se hablaban o no se expresaban de manera comunista. O sea, como hay un sindicato, la UIK, que era la sociedad amistosa, por así decirlo, fue fundado por un cristiano y pues la idea, más que fuera como un sindicato comunista, era apelar a los dueños del capital, por así decirlo, y al gobierno, de que los obreros también eran japoneses. O sea, fíjate, o sea, somos japoneses y ustedes también son japoneses, somos seres humanos. Entonces, apelar a ese sentido de humanidad de danos un trabajo digno, danos un ingreso digno, ¿no? Porque si nosotros tenemos o sea, somos parte del mismo pueblo, si nuestras condiciones mejoran, las de ustedes también. Pero pues tampoco como que triunfó mucho, ¿verdad? Eso, porque pues en esa época los rompehuelgas y todo eso pues todavía era muy, muy común, ¿no? Y bueno, esas es como las primeras semillas, por así decirlo, de la disidencia moderna en Japón, que lamentablemente desaparece, yo creo, durante la época de la junta militar, ¿no? Por obvias razones. Bueno, ajá. O sea, pues había una policía secreta que si te agarraban comploteando, pues o sea, Oh, Dios. te daban cuello, ¿no? O sea, Ajá. punto, ¿no? O sea, no había forma. Y obviamente anticomunistas, o sea, la guerrilla, la junta militar, o sea, pues, tal vez mucha gente conoce la alianza Alemania, Italia, Japón como el eje, ¿no? Pero el eje es el nombre que le dieron los gringos, ¿no? Que era el eje del mal y los aliados. Pero en realidad el pacto es el pacto anticominterm, el pacto anticomunista internacional, ¿no? Sí. Entonces, obviamente la junta militar, pues no, como que no le daba mucho chance a los comunistas y socialistas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que hayan desaparecido, pero tuvieron que irse mucho más underground para poder sobrevivir. Y bueno, aquí es cuando pues pasa la Segunda Guerra Mundial, todo eso, y ahí yo creo que el nacionalismo, o no sé tú qué opines, es lo que nos lleva bueno, no nosotros, lleva a los japoneses como un punto unificador. Y no quiere decir que no haya gente que no se Sí. pusiera a la guerra, ¿no? O sea, sí, seguramente los hubo, muchos casos, pero muchos de ellos pues también murieron bajo la junta militar o fueron encarcelados, ¿no? Pero digamos que
eso genera ese nacionalismo extremo como esta idea de un Japón unificado en contra de un enemigo común, Sí, ¿no? sí, sí, yo estoy de acuerdo también en eso, de que el nacionalismo fue el que, eh, como la amalgama Ujú. que juntó a todas estas personas, bueno, como dices, no todo el país, obviamente, pero pues sí, eh, Una una, mayoría abrumadora, una más, podemos. sí, 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 es que también, pues no había muchas opciones, más bien creo yo, o sea, era o el nacionalismo o qué. O morirte. O muerte, ajá. ¿Sí? Entonces, tampoco puedes realmente ponerte a juzgar de que, ay, pues, no, ¿por qué no se levantaron en contra de eso? ¿Por qué no tal? O sea, no era tan fácil. No, y además también vamos a ubicarnos en el contexto del momento, ¿no? En ese momento el emperador era Dios. Era también lo que iba a decir ahorita. Recordemos cuando estábamos hablando del emperador en el episodio que tenemos especial acerca de la figura del emperador. No es nada más una imagen de poder político, es una imagen de poder que viene desde la tradición de la identidad de qué es Japón, qué significa ser japonés, qué significa ser un líder y qué significa ser un dios. En la figura del emperador convergen estos tres ejes pues, de poder Claro, que es muy difícil de oponerse a él. Y muchas de las personas que están em, a favor de esta causa nacionalista lo van a defender con todo el fervor que, que involucra tener estos tres ejes juntos en una sola figura. claro. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, tienes toda la razón allí. Por eso es que en esta época la disidencia fue bastante oscura, vamos a decirle, un poco, Oscura, sí, no es inexistente. no La es hay inexistente. y, Y también recordemos que aunque haya existido, aunque hayan habido algunos movimientos, etcétera, bajo este régimen, ¿quién los va a registrar? ¿Quién claro. los va a poner en la historia? Ujú, claro, claro. O sea, y yo estoy seguro que debe haber trabajos académicos que hablen de eso y tal vez en algún momento podamos investigar acerca de ellos, de específicamente la disidencia en este periodo, Ujú. pero pues es un trabajo de investigación difícil, ¿no? Porque pues era, obviamente, la censura era extrema, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, e incluso Entonces, después, como también lo dijimos ya en el episodio del emperador, hubo mucho revisionismo. ujú, Entonces, incluso la historia que se pudo haber escrito, pues digamos, se corrigió bajo claro, esta mirada nacionalista en muchas ocasiones. Y se sigue queriendo reescribir la historia aún hoy en día. sí, claro, 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 claro. Y creo que Eh, es un poco de lo que queremos hablar ahora, ¿no? Que esta disidencia ha existido en Japón desde, pues, desde hace muchos años, siglos, y y que hoy en día todavía sigue en pie, sigue nada más transformándose. Las personas que están en contra de algo, ese algo sigue cambiando, obviamente, porque la disidencia está en contra de un sistema y de un cierto contexto histórico. Entonces, mientras la historia siga cambiando y mientras haya todavía pues personas en el poder y siga habiendo injusticia, pues va a haber una reacción en contra de esa injusticia. claro, claro, claro. Y lo vimos ahorita, ¿no? Con las Olimpiadas, ¿no? De cierta manera, ahí hubo disidencia. Ya cuando Sí. hablábamos de las Olimpiadas malditas y de los dramas olímpicos, ahí nos tocó ver cómo había protestas. Los mismos grupos que los que vamos a hablar ahorita en un ratito del sindicato de estudiantes, esos siguen existiendo varios de Sí, esos grupos ahorita y siguen, teniendo, ¿cómo decirlo? Algún tipo de incidencia política. Ya no es tan fuerte porque, bueno, pues porque de cierta manera se les ha reprimido también, ¿no? sí. Eh, ahorita, por ejemplo, o sea, haciendo un paréntesis, si tú quieres hacer una manifestación en Tokio, una protesta, necesitas tener el permiso de la policía Ujú. y te limitan dónde puedes marchar, la ruta que tienes que seguir. No estoy seguro si la cantidad de gente, pero creo que por ahí también va algo. Probablemente. Pero probablemente también entonces, digámoslo así, el derecho a la protesta no se niega,
pero está limitado. Está muy burocratizado y el momento en el que ya tienes todo un sistema, todo un, una documentación que pedir para pedir básicamente el permiso para manifestarte, ya ahí hay una, no le voy a llamar censura, pero es como una integración de la oposición al sistema y eso es, bueno, por definición ya no es oposición, creo yo. Es que es eso, es que es eso, es esta, porque yo siento que muchas veces cuando ves a gente que habla de Japón de fuera, dice, es que velos, así es como debe de ser una protesta y así Son todos muy ordenados. ordenados, son muy No, sí, calladitos, todos y eso, pero es que no les cabe, y es lo que vamos, y creo que vamos a ver, que así no eran las protestas en Japón. no, Eso es algo que pasó después de muchos años de protestas, de muchos años de batalla, de guerra, de lucha, y dentro de esos años se hizo estas reglas porque es una forma en que el gobierno puede controlar la protesta, puede limitar la protesta. exacto, y eso me recuerda a eh, quería citar cómo empieza este libro al que le estábamos llamando el libro precioso, Ah, sí, 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 sí. que Adelante, es adelante. de William Andrews, es el autor. El libro se Sí. llama Dissenting Japan, que podría ser Es la, traducido la Biblia de la como, disidencia. sí, 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 el Japón disidente, podemos traducirlo Mm, así. mm, mm. Y él empieza con todo en la página 1, en la introducción, y él dice sobre la disidencia. Esta es la historia poco conocida sobre gente radical e ideas radicales. Que haya sido ignorada por tanto tiempo, salvo por algunos esfuerzos diligentes, se debe a la más penetrante de las falacias, el estereotipo. El Japón utópico es exótico y tiene un culto a la tranquilidad. Y luego habla de esta tranquilidad y dice que los japoneses o la cultura japonesa tienen la tranquilidad más que como un valor innato. Él dice, tal vez sería más realista sugerir que los japoneses han sido moldeados a la armonía por los regímenes políticos. No es algo que traigan en su sangre, no es algo que la cultura japonesa es pacífica, etcétera. No, es un constructo bastante reciente del siglo pasado, el siglo XX, que como Y muchos ni otros siquiera, y ni siquiera todo constructos, el siglo XX. y ni Del siquiera siglo todo el siglo XX, XX, ajá, del siglo XX tardío como de la segunda mitad. y más allá, porque yo diría de los 80 para acá, porque, Pero, ok, sí, cuando ya toma más, cuando se solidifica, sí, pero yo creo que, porque los 60s y los 70s estaban llenos, o sea, era imposible ignorar, al menos, bueno, tal vez fuera de Japón, sí se tenía esa mm, imagen pero orientalista, sí, pero porque dentro de Japón era imposible ignorar las grandes manifestaciones que hubo en esa época. ok, sí, eso, es imposible ignorarlo, pero la intención era crear justamente esta imagen de un Japón postguerra, posguerra en muchos sentidos, Mm, posguerra de que acaba de terminar la guerra, ya pues ya perdimos, ya pasó, y posguerra también en un Japón que ha superado la necesidad de la guerra y se quería en los, obviamente, 50, 60, 70, especialmente yo diría 60, 70, construir la imagen de Japón como la nación de paz. ok. Y claro, sí, seguían ocurriendo estas protestas, etcétera, pero el discurso, la intención siempre fue, eh, sí, dar a conocer un Japón pacífico. Y cuando al Mm. final ya se solidificó esta imagen y se creó el estereotipo tanto fuera como dentro de Japón, yo ahí sí diría que ya fue en los 80s. Claro, 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 sí, 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 tienes razón. Que viene también, porque, por ejemplo, precisamente siento yo que a lo mejor inclusive los mismos gringos, las fuerzas de ocupación, participaron mucho en establecer este estereotipo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, Entonces, sí. sí, 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 a pesar de que sí había manifestaciones, de que sí había violencia, o sea, también es una cuestión que es muy cierta, ¿no? Durante los años de la ocupación, las manifestaciones no eran tan grandes porque había un cierto temor también de los japoneses a que Claro, hubiera represalias de los ocupantes, ¿no? De
vamos, al menos durante toda esa época y lo que es hasta los 80s y probablemente hasta ahora sigue habiendo, hay una dicotomía de la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque por un lado, y sobre todo esto se ve en los intelectuales de la época de los 50s y los 60s, está la imagen de Estados Unidos como el proveedor de derechos humanos, como el proveedor de una democracia. Digo, ya hablamos un poco de las elecciones, que tal vez no es una democracia directa, pero es una democracia. Comparado con lo que había antes, es una democracia, ¿no? Eh, de una democracia con derechos políticos, ¿no? Con, con, pues sí, con ideas de libertades sociales y políticas que no se tenían antes, ¿no? O sea, simplemente antes de la ocupación, no existía la palabra ciudadano como tal. Eran súbditos. Mm, Tú no podías ver en ningún documento, la Constitución, eso, la palabra ciudadano. ujú. Eran súbditos. Oh, Eso, el lenguaje de democracia, el lenguaje de ser ciudadano, ujú, o sea, no quiere decir que no existiera la palabra, sino que no se ocupaba dentro del lenguaje político porque no era el lugar que se le daba a la gente. ujú. Esto se introduce en el lenguaje político en la Constitución De posguerra. de la posguerra. Ya. Oh, wow, eso no lo sabía. Entonces, eso es un cambio muy radical, si tú lo piensas. Entonces, por un lado, los gringos te están dando esta libertad, te están otorgando este poder político, te están diciendo, tú no trabajas para el gobierno trabaja para ti. Pero por otro lado, son los que te derrotaron, son los que te humillaron, ¿Y de qué forma? son los que te destruyeron tu país, te mandaron dos bombas atómicas, están ¿Qué? ocupando, tienen bases militares aquí, prohíbe, las fuerzas de ocupación prohíben la prostitución, pero establecen burdeles para los soldados, Sí, 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 sí. ¿no? Que es la cultura del pampan, las pampan girls Ujú. y eso. Y entonces entra este choque, ¿no? De, de qué pasa, ¿no? O sea, como eh, el Estados Unidos conquistador y el Estados Unidos liberador. Sí. Y es una dicotomía que está ahí, Ujú. parte del discurso político japonés, y al menos de la época. Y yo siento que aún se sigue teniendo una imagen similar con la relación de Estados Unidos, Sí. de sí nos dieron nuestras cosas, pero pues todavía tenemos que seguirles ahí como diciéndoles, ay, sí, señor Estados Unidos, ¿no? O sea, Ujú. sí hay ahí algo que maneja mucho en esta relación entre México y Japón. México, Japón, Japón y Estados No, Unidos. ahí sí no creo, fíjate. No, 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 ya la regué. No, Japón y Estados Unidos, ¿no? Y, y eso, y eso pues es parte de la posguerra. Y justamente, pues hablando de la disidencia y de las manifestaciones y todo eso, eh, por ejemplo, hace rato mencionaba que no había habido pues muchas manifestaciones o peleas durante la ocupación, ¿no? Y sí llegó a haber algunas, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, en el 46 hubo algunos motines, por ejemplo, unos levantamientos, porque pues la gente estaba muriendo de hambre, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, pues fue lo que se le llaman como los motines de la hambruna, porque no había nada, o sea, de verdad es que si ustedes ven fotos de Japón de la Segunda Guerra, estaba destruido esto, no había comida, no había nada, y ya había pasado o sea, la hambruna no llegó con los gringos, ¿eh? O sea, ya antes de que los gringos tomaran Tokio, ya la gente estaba pasando hambruna porque Japón estaba careciendo de recursos, ¿no?
Y entonces viene este discurso de que, ok, la gente se está muriendo de hambre, ok, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres fueron a la guerra y murieron por el país y nosotros nos estamos muriendo de hambre, pero tú, señor primer ministro, tú, señor político, tú, emperador, ¿sí tienes para comer? Ujú. Entonces vienen estos algunos pues, levantamientos, ¿no? Pero pues ahí MacArthur lo que hizo fue pues darle de comer a la gente, literal, ¿no? O sea, sacaron las raciones que tenían y órale, ¿no? Empezar a darle de comer a la gente, ¿no? Y nuevamente viene ahí vemos, ¿no? Este choque, ¿no? Híjole, sí nos levantamos contra los ocupadores, contra el gobierno, pero pues el que nos está dando de comer son ellos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y yo creo que todas estas tensiones con Estados Unidos, con el gobierno de Japón, con la idea de qué va a pasar ahora después de que tenemos una nación completamente destruida simbólicamente, físicamente y emocionalmente, todo esto obviamente tiene sus secuelas. Y yo creo que todo eso, ¿cómo decirlo? Explota en la década de 1950 y más Exacto. aún en los 60, porque son décadas de secuelas, se sienten tensiones de posguerra, después de las bombas atómicas, tienes todavía gente que está literalmente viviendo trauma. En 1952 es cuando ya sale, bueno, se termina la ocupación oficialmente de Estados Unidos Ujú. y todavía pues hay pues muchas cosas que se tienen que resolver, entre ellas cómo va a seguir la situación o la relación entre Estados Unidos y Japón, cómo se va a defender Japón en caso de que algo ocurra, van a salirse por completo los gringos o no, etcétera. Todo eso se tiene que seguir resolviendo y se tiene que seguir discutiendo. Y al final, pues bueno, explota en 1950 a partir de diferentes cosas ¿Qué pasa, que no? ocurren. Claro, claro, claro. Y digo, ¿no? O sea, había mencionado esto de la hambruna, pero digo, nada más para mencionar, pues también hubo algunos incidentes, ¿no? Que es uno que se le conoce como el Shibuya Incident, igual del 46, que ahí, fíjate, fueron los Yakuza contra todos los, pues estos japoneses de segunda nacionalidad, que no eran japoneses, los taiwaneses y coreanos y eso que, sobre todo taiwaneses, que pues se habían quedado en Japón, ¿no? Que habían sido traídos por el imperio, pero pues se quedaron aquí y que al final ni les daban la ciudadanía, pero tampoco los podían regresar a Taiwán, o sea, es ese grupo que hasta la fecha sigue habiendo gente, ¿no? Que está ahí en medio de ser coreanos o taiwaneses o japoneses y que no se les considera 100% japoneses, pues se pelearon por ver quién manejaba el mercado negro, ¿no? Quién manejaba los mercados al aire libre también, porque pues era lo que había, ¿no? Entonces, entre los yakuza y los extranjeros y que pues, y se agarraron a cuchillazos, o sea, sí, Ish. duro, ¿no? También hubo un intento de huelga de lo que ahora es JR, que en ese entonces era Japan National Railways. Eh, pues hubo intentos de huelga porque pues en una reestructuración que iban a hacer, pues iban a correr como a miles, pero decenas de miles de empleados y pues obviamente se rebelaron. Y de esos incidentes que dicen, no, pues es que Japón, no, a ver, el que era en ese entonces el presidente de la empresa, se llamaba Sadanori Shimoyama, se fue de compras un día a Ginza, ojo, sí, voy a hacer esto, no sé qué. Desaparece. Y de repente lo encuentran sobre unos rieles después de que lo había atravesado una locomotora. Oh, shit. O sea, no se andaban tampoco con tonterías, ¿eh? Cuando se tocaba, o sea, sí, 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 sí se aventaban eso, ¿no? Pero como tú dices, estos son como incidentes aislados de cierta manera y explotan hasta los 50. Es cuando de verdad empezamos a ver la, la verdadera, la verdadera disidencia, ¿no? Sobre todo también porque los comunistas se ven un poquito más, bueno,
nuevamente, tenemos grupos que empiezan a aparecer, ¿no? Ya había mencionado, los comunistas vuelven a aparecer, ¿no? Porque durante la ocupación sí tenían derecho a existir como partido político, pero se les tenía controladísimo. Entonces, obviamente sabemos que en plena Guerra Fría, o sea, vamos, los gringos Chifladísimos. en ocupación gringa no iban a dejar que hubiera un partido comunista fuerte, ¿no? Entonces, se les espiaba, se intervenían teléfonos, se intervenía su correspondencia, se hacían redadas sobre sus cuarteles, o sea, súper limitados, ¿no? Y entonces cuando se van los gringos es cuando se vuelven un poco más activos, ¿no? Como un activismo más violento, ¿no? Este, algunos como actividades paramilitares que empezaron, por ejemplo, en un pueblito que se llama Gucci, que ya no existe. Oh, Lo hundieron bajo una presa. oh. Pero pues los comunistas crearon como un grupo que era los Sanson Kosokutai, como el grupo de acción de las villitas de la montaña. Y pues la idea era hacer un grupo paramilitar que luchara de guerrilla contra el gobierno para salvar el pueblo, ¿no? O Órale. sea, que les fue mal, ¿no? Nunca ni levantaron y al final, pues, se los cargó el muñequín, pero vamos, existía esta idea de vamos a hacer esto, este tipo de movimientos, pero el momento yo creo que donde vemos que estalla ya bien la violencia es el 1952, justo cuando se declara la paz, van los gringos, ya abandonan el país. Se hace en el mes de mayo un tipo de, pues sí, en mayo se hacen varias manifestaciones, este, no solo en Tokio, en todo Japón, para protestar en contra de los gringos, ¿no? O sea, levantando así sin miedo al éxito, así, levantando sus carteles de Go Home Yankee, ¿no? O sea, esta idea, obviamente, como les decía, de oponerse activamente este, a que los gringos pues siguieran en Japón, ¿no? Y aquí tengo una foto de esos, ¿no? Las Mm, manifestaciones de mayo, ¿no? Pero estas manifestaciones, pues empezaron a juntar gente, se empezaron a juntar gente, y de cierta manera se el gobierno, el recién creado, independizado gobierno japonés, como que no estaban dispuestos, yo creo, a dejar que, pues, se les tomara, ¿no? Así por sorpresa, a verse como que no podían manejar el país sin los gringos, ¿no? Y en el templo Meiji ahí por Harajuku, por Yoyogi. Yoyogi, por el parque Yoyogi en Tokio, se juntaron 400,000 personas para exigir dos cosas. Eh, Mejores condiciones de trabajo y oponerse a las bases militares que iban a dejar los gringos en Japón, ¿no? Y que en ese entonces Okinawa todavía no se devolvía a Japón. Okinawa seguía siendo iba a ser considerada como ocupada, ¿no? Entonces se empezaron a juntar varios comunistas, sindicalistas, estudiantes, y se hace tan grande esta manifestación, que algunos rompen dentro del jardín imperial, en la plaza ahí del Palacio Imperial, ya a punto de llegar, y pues entre el caos que empieza, pues que la policía empieza a disparar. Y se hace una masacre. O sea,
la verdad no, o sea, no hay como un número real de todos los gente que murió, que fue herida. O sea, se sabe, por ejemplo, que al menos 2 protestantes sí murieron, fueron asesinados ahí. Que al menos 800, alrededor de 800 policías, ¿no? Fueron lastimados, pero pues obviamente se estima que de los ciudadanos hubo más gente herida, muchísimo más gente herida, ¿no? Ujú. Y que de verdad, o sea, la policía eh, se lanza, o sea, no, vamos, no se tentó ni tantito el corazón en ese momento, ¿no? Para tratar de detener la manifestación. Y eso creo que marcó 2 cosas. Uno, que pues los grupos de disidencia no estaban dispuestos a doblar las manitas tan fácilmente. Y dos, que no, ¿cómo se llama? Que no, pues que la policía tenía que buscar otros métodos para controlar a los manifestantes, ¿no? Porque pues sí se estaban, eh, pues ya pasando un poquito de chorizo con la fuerza pública, ¿no? O sea, aquí hay más fotitos, ¿no? Que les había mostrado de un estudiante, ¿no? Todo ensangrentado, de que le tocaron sus guamazos. Y aquí está la gente peleando contra la policía con palos. Sí, fue pues sí, digamos, una masacre, ¿no? Esto que se lanzó. Y sobre todo, ¿dónde está esta foto? Aquí está. Una foto sobre un policía, ¿no? El policía justamente con el arma en la mano, Mm, disparándole a la gente, ¿no? Entonces, de hecho, en los libros de historias, ustedes lo buscan, pues es el Mayo Sangriento, ujú. se le conoce por eso, porque hizo una masacre ahí, ¿no? Ok, ok. Sí, y de hecho, ahora que estaba viendo estas fotos que estabas mostrando de las personas que fueron ahí a protestar, del policía también con su arma, me recordó a esta obra. Claro, Sí, totalmente. les estoy mostrando ahora una obra que se llama Gunned Down de 1957. Y que de hecho, bueno, esto me lleva al tema que yo quería tocar, de hecho, durante este episodio, que es el de el arte en estos tiempos. ¿Y por qué yo quería hablar del arte? Una, pues sí, o sea, sí me gusta el arte, ajá, pero también porque creo que en sí mismo ver la disidencia desde el punto de vista del arte es también una forma de oposición. ¿Por qué lo digo? Porque pues bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas alrededor de nosotros o a los medios o lo hemos visto en las redes sociales que muchas personas han descalificado el arte como algo que no es necesario, como algo que pues para qué invertirle en eso, etcétera? O por el otro lado, lo contrario, ¿no? O sea, gente que espera que el arte o que cualquier expresión creativa sea, entre muchas comillas, Ujú. este, neutro. Que por qué están queriendo meter alguna agenda política en mis Power Rangers, en Marvel, en lo que sea. ¿Por qué tiene que ir cargado de repente de feminismo? ¿Por qué de repente ya hicieron a no sé quién bisexual o lo que sea? Este, y yo quiero hablar al respecto porque ambas posiciones, creo yo, son falsas, son una falacia. El arte y cualquier otra expresión creativa jamás va a estar desarticulada de su contexto político, social, histórico. Siempre va a ser un reflejo, un resultado e incluso hasta como un catalizador de más cambio. Y creo que eso se ve bastante reflejado o claramente reflejado en el movimiento que ocurrió en los 60s y 70s de anti-arte y no arte. El
tiene su origen principalmente en la exhibición que se realizaba desde 1949 hasta 1963, es decir, esta exhibición empezó incluso durante el periodo de ocupación y era una exposición que se llamaba ¿cómo podríamos traducirlo? Exposición Independiente de Yomiuri. Ujú, Como lo dice el nombre, el principal sponsor, el principal, ¿cómo se dice? Como mecenas, podríamos decirle, ujú, ujú. era el periódico Yomiuri. Algunas personas, algunos periodistas que trabajaban ahí en la sección de cultura se juntaron y dijeron, oye, ¿qué onda? Creo que pues la propuesta que hay ahorita de arte y cualquier cosa creativa está bastante limitada. Lo que estaba ocurriendo en cuanto a arte en esos momentos era principalmente aprobado por el Monbusho y se estaba apostando por principalmente pintura figurativa de estilo occidental. Al grado, o sea, y esto yo no lo digo, así se llamaba el movimiento, era Ujú. yoga, como de yo del el kanji de occidente, Mm, ga de imagen, ¿no? mm, Yoga era como el movimiento por el que estaba apostando el ministro de Cultura. ujú. ¿Y por qué? Bueno, esto ya de inicio nos está demostrando que el arte efectivamente tiene un papel, eh, puede decirse utilitario, tiene un impacto más bien en este contexto político, porque como ya lo habíamos mencionado antes, se está saliendo de la Segunda Guerra Mundial y lo que quiere ahora Japón es reconstruirse y empezar a ver bueno, ¿qué imagen vamos a dar al exterior? Entonces, lo que quiere aquí demostrar Japón con estas pinturas de estilo occidental es que nosotros también podemos entrarle al juego. Nosotros estamos a la altura. Lo que ustedes hagan, yo también lo puedo hacer. Incluso a veces tal vez mejor Mejor, o a mi mejor. estilo, porque pues Ujú. así, eso hacemos aquí. Como que lo importamos y lo hacemos nuestro. Ya desde allí ya tenemos ese discurso que hasta Cool Japan también Hasta sigue durando, o sea, es como ver el impacto, ¿no? Porque todo eso viene hasta ahora, ¿no? Ujú. O sea, uf, sí. Y también, o sea, sigo yo hablando de esto porque también en estos momentos, en estas décadas, fue cuando también Japón empezó a aceptar grandes eventos como por ejemplo, a ver, ahorita te digo, ¿cuál es el World Design Conference? También que fue cuando muchos de estos arquitectos que ahora son famosísimos como Tange Kenzo o el movimiento de los metabolistas fue cuando estuvieron en el ojo del mundo. El ojo del mundo más bien estuvo sobre ellos. También fue la famosa Exposición Mundial de 1970 en Osaka. Ujú. Y también fueron los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos en Japón. Desde 64, ¿no? 60 y... Creo que sí. Ay, perdí por aquí. Sí, 64. Sí, Ujú. y el World Design Conference fue justo en 1960. Entonces son tres eventos grandes, uno tras otro, tras otro, tras otro, porque es esto lo que quiere demostrar Japón. Así de, no, 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 o sea, sí, sí nos bombardearon y todo, pero ya estamos listos. A ver, ¿qué onda? ¿En qué les ¿En qué ayudamos? hacemos? Exacto. Yo aquí Pero estoy. lo curioso es que al paralelo de estos eventos hay protestas. Es que hay protestas y hubo protestas en contra de muchos de estos eventos. Exacto, exacto. Justo como ahorita que estamos en contra de las Justo Olimpiadas. como ahorita, ajá, pero otra vez, ¿en qué se van a enfocar? Es que todos estos eventos son también justo para esto, para decir, no, 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 esos son como tres, cuatro personas. Lo chido está aquí en Osaka, en la exposición mundial. Mira, mira Okamoto Taro, qué bonitas obras hace, mira qué bonitas obras de estilo yoga tenemos aquí. Y entonces, estos curadores, estos eh, periodistas del Yomiuri Shimbun que estaban en la sección de cultura dijeron, oye, esto está de hueva, ¿no? O sea, pues, ¿qué hacemos? Y ellos fundaron la exposición independiente Yomiuri y la idea era darle un espacio a los artistas a que hicieran lo que se les pegara la gana. La idea era que no había un jurado, no había un premio, no había selección, nada. Tú pagas, expones lo que se te dé tu regalada gana.
Después del bastante tiempo ya empezaron como a decir, oye, pues igual y órganos no, igual y cosas que huelan feo no, oye, igual y fuego no. Entonces como que se fue diluyendo un poco la idea como de pura disidencia que tenía. Órganos, ¿no? Es que imagínate, si tú les dices a un montón de gente que está como, que además apostaban para darle un espacio a artistas jóvenes, ¿no? Entonces son personas que están queriendo experimentar con todo y están en un punto en donde el contexto social, el contexto histórico te está diciendo que arda el mundo en llamas. Ujú. Y eso es lo que ellos quieren expresar también a través del arte. Entonces había cosas, traían basura, traían objetos, traían tierra, eh, ¿qué más? Bueno, no sé, recuerdo sobre todo la basura porque una obra que estaba hecha con basura fue precisamente la que fue como el catalizador de que un crítico de arte de la época dijera, mames, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero no de una forma como de Una Belina desaprobar. Lesper japonés. No, 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 al contrario, no, 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 no queriendo desaprobar, pero más bien como que le choqueó, dijo, no mames, ¿qué es esto? Ah, Esto no fue es, como no mames, qué chingada, no sino mames, ugh, no mames, no mames, no mames, no mames. ajá, fue un más, fue un, ajá, dijo, Ajá. no mames, ¿qué pedo? Antiarte. Y de ahí salió, y de ahí ya nadie los paró. Y de aquí salieron, perdón, artistas y movimientos que a la fecha, si estudias historia del arte de Japón, vas a ver estos nombres. Está Monoha, Ujú. está Gutai, está Shinohara Ushio, que ahora, creo que ahora ya vive en Estados Unidos. Bueno, desde hace mucho tiempo vive en Estados Unidos, creo que sigue ahí. Akasegawa Genpei, Arakawa Shusaku, o sea, todos estos nombres grandes, Yoko Ono, obviamente, este, son de ese momento, son las personas que llegaron y dijeron, sí, Japón, lo que tú quieras, Simon Bushow, muy bonito, hueva, aquí te va, esto es lo que yo pienso de tu arte, antiarte. Ujú. Y pues bueno, ellos sí llegaron a reestructurar cómo iba a ser los espacios del arte, los espacios para ser creativos, los espacios de dar discursos en contra del gobierno de una forma creativa. Y eso me recuerda también ahora a un performance que hicieron algunos de ellos. ¿Cómo se llamaba este grupo? High Red, no sé qué, a ver, ahorita te digo el nombre. Ujú. High Red Center. Ujú. High Red ¿Y de qué Center. trataban sus performances? Tenían un performance que se llamaba en inglés Movement to Promote the Cleanup of the Metropolitan Area, que es como movimiento para para promover que se limpie el área metropolitana. ¿Y tú qué crees? ¿De qué crees que hablaba este performance? No lo sé. Eran unos vatos de este grupo, del del High Red Center, Ujú. salieron a las calles, creo que era de Ginza, a Ujú. limpiar y les decían a todos, be clean y limpia muy bien y no sé qué. Aquí Ujú. están, son estos. Estaban ahí ellos como muy serios, vestidos con sus batas blancas, sus cubrebocas y Ujú. todo. Y bueno, aquí viene la descripción, lo pueden ver aquí. Ujú. Era un performance, un happening en las calles para hablar de los Juegos Olimpia. Olímpicos de No, 1964. es que, Dios mío, porque, o sea, así, gente con cubrebocas protestando contra las Ah, Olimpiadas ¿verdad? otra vez. Y era, bueno, aquí lo dice, ¿no? Era una sátira de cómo se, se gastó un montón de dinero, una cantidad, una locura de lo que se gastó para limpiar Tokio y de que se viera bonito y de que estuviera presentable para los Juegos Olímpicos, justamente porque era esta la idea, ¿no? De que vinieran los turistas, de que vinieran las otras personas de otras partes del mundo que escucharon del Japón derrotado y dijeran, espérate, este lugar está bien bonito, está muy listo para ser primer mundo, básicamente, ¿no?
Y bueno, estos artistas salieron a la calle a, pues, a burlarse de eso, básicamente. No, 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 no. Qué loco, qué loco, qué loco. Es que me choca que, o sea, ¿cómo es que se repiten las cosas y no aprendemos? Sí, mira, aquí dice, fue el 4.7% del presupuesto olímpico que se destinó a limpiar, Mm. a limpiar Pero las sí, sí, calles de Tokio y algunas calles, obviamente, o sea, no se iban a poner a limpiar aquí por mi casa, o sea, no, Ginza, lugares bonitos. claro, claro, claro. Pues lugares, los lugares cute, ¿no? Ujú, Los lugares que les llaman la atención. Y fíjate que ahorita que hablabas, mencionabas estas cuestiones como de contracultura, bueno, de al arte, ¿no? Del arte y de cómo esta cuestión de tomar lo occidental con pues de incorporarlo dentro del arte y pues decir, bueno, pues lo vamos a hacer nuestro, ¿no? Lo vamos a hacer parte de nosotros y los vamos a demostrar que es mejor o que al menos nos sale igual o mejor o no sé, eso pues también pasó en el aspecto de la cultura pop, ¿no? Porque ujú. estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el Japón ocupado. Pues en esa época surgen algunos, algunos revistas como fanzines, no fanzines, pero en inglés les llaman pulps, no sé cómo decirlos Oh, en español. no sé. Pero bueno, son revistillas que tienen, pues, que cuentan historias, ¿no? Y que es un arte, pues, no como que muy estilizado o así, pero que son, pues, traen historias cortillas, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a raíz de que se forma una cultura que se llama el Kazutori Culture, ¿no? La cultura del Kazutori. Pero esto está gracioso porque el Kazutori es un tipo de destilado del shochu, ¿no? El shochu es un licor japonés, ¿no? Pero en esta época de, de ¿cómo decirlo? De la ocupación, pues no había dinero, ¿no? No había destiladoras, no había nada. Tienes a un Japón lleno de gente pobre, decepcionada, sin trabajo, muriéndose de hambre, los soldados, hombres regresando sin trabajo, sin, con un sentido de que dieron su vida a una causa sin sentido, se te acaba de caer el mundo, lo que tú creías que era tu Dios resulta que es un humano más y un humano más que te mandó a pelear y a morir por él, ¿no? O sea, viene toda esta cuestión y pues obviamente, pues el alcohol era, yo creo que parte de la cultura de ese momento para pues hacer catarsis de todo lo que estaba pasando. Pero pues no había, no había pues de dónde sacar alcohol, ¿no? Y entonces, pues varios como barecillos o personas y eso, pues empiezan a destilar ellos su propio shochu, pero pues lo hacían así como que, pues muy chafa, ¿no? Pues tenía muy mala calidad, o sea, no era de buena calidad, ¿no? Era bastante fuerte y pues se le decía que era como un castori de sango, ¿no? De que Mm, a los tres tragos, bueno, a los tres vasos, ya estás hasta adiós. adiós por el gran nivel de alcohol que tenía, ¿no? Porque estaba mal, ¿no? Era o sea, que te echabas tres de esos y acabas eh, Joy Tsubureru, Ujú. que ya muerto, o sea, pedo, o sea, muerto de pedo, ¿no? O sea, te podían quedar ciego, o sea, como decimos en México, eso te deja ciego, ah, pues es eso, ¿no? O sea, te mata, ¿no? Y entonces, pues es una cultura que empieza a aparecer en este, pues, Japón, eh,
rehecho, reconstruyéndose este Japón. Y, o sea, por ejemplo, aquí hay una foto de un bar de Kazutori, ¿no? Que pues es no, pues ahí está la gente poniéndose hasta las manitas. Pero si te fijas, y aquellos que bueno, nos están escuchando, en este barcillo que se ve todo chiquito, las botellas no tienen etiquetas, tienen ahí un Ujú. papel y con lo que está escrito esta mano, ¿no? Sí. Es porque es eso, no eran procesados, no era una fábrica, no era, o sea, eran hechos pues ahí detrás en la covachita, pues era alcohol ilegal, ¿no? Y pues era lo que se podía vender y era lo que había para consumirse, ¿no? Y ahí inclusive ves a los tipos de la foto que ya están, pero que se están cayendo de borrachos, ¿no? Este, y dentro de esta cultura surge este tipo de revistas de pulp, que era el caso Torizashi, ¿no? Mm, Que básicamente eran eh, revistas, bueno, también se les decía, se utilizaba también lo de Sango, pero con diferente kanji, ¿no? Que Sango como utilizando el de, pues como el de papel o el de fotografía, más o menos. oh, Y entonces se hace referencia a revistas que eran tan chafas que a los tres números ya se cancelaban, ¿no? Se dejaban de editar, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, estas revistas, estos Kazutori Sashi, lo que me mostraban era muchas de las historias y el arte mostraba a mujeres occidentales erotizadas, ¿no? mm, Y creo que esto es un punto muy importante, porque es una ujú, forma, o sea, de la misma forma en que los soldados de ocupación gringos orientalizaban a Japón, ¿no? Orientalizaban esta cultura del pampan, de los bordeles y ponían a las mujeres japonesas como exóticas, místicas que tenían que conquistar y etcétera, etcétera. Pues dentro de estas lecturas, los hombres japoneses aplican lo mismo, pero a la inversa. ujú. Y entonces hacen una exotización de la mujer occidental en respuesta al orientalismo de los gringos. Obviamente, no estoy diciendo que esté bien, o sea, para nada Ajá. está bien objetivizar a la mujer de este sentido y eso. Simplemente estoy diciendo que es algo que pasó, ¿no? Y que es parte de este movimiento de retomar lo suyo, ¿no? De, ok, tú me estás Exotizando. exotizando a mí, me estás haciendo como un producto exótico, yo te voy a convertir a ti en un producto exótico, ¿no? Ujú. Y entonces, pues empiezan a aparecer estas revistas, ¿no? Que pues tenemos aquí a mujeres occidentalizadas, ¿no? Y caricaturizadas de cierta forma para pues ser de cierta, pues sí, tener un acercamiento erótico hacia la mujer occidental, ¿no? Ujú. Entonces, se me hace muy curioso que, pues también en la cultura pop pasó eso, ¿no? Ujú. Eh, y en el mundo del arte, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo lo que hemos dicho aquí, ¿no? Que pues el arte y la cultura pop nos reflejan Sí, el sentir de la gente en ese momento, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que, como lo discutíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que sí, cuando hablamos de disidencia, de oposición, normalmente lo que nos imaginamos son, pues, lo de las protestas, ¿no? Balazos, fuego, gente gritando, tomar las calles, tomar instalaciones. Pero también, como lo hemos hablado en otros episodios, la oposición puede tomar diferentes formas. Una de ellas, las más explícitas, probablemente son las más violentas, que son las protestas, pero también, pues bueno, ya lo hemos hablado, que puede ser también de cierta forma
pues vestirte kawaii o participar de la cultura kawaii. Y yo creo que dentro de este espectro también está ahí muy, muy presente el arte, porque los mismos artistas a veces son los que van a las protestas y bueno, y participan como alguien que quiere protestar también. Claro, Están claro, allí al pie claro. del cañón, algunos de ellos, otros no. Em, Pues hay de todo, ¿no? hay de todo, claro, o sea, y también no están obligados todos así de como soy artista y estoy en contra del gobierno, tengo que participar en todas las No, no No, es necesario, pero algunos sí estaban allí, algunos otros iban allí también a registrar las protestas también, que es de hecho la primera obra que mostré, que eran eh, de una escuela de arte también que se llamaba el Japan Art Alliance, que era un grupo de arte de posguerra que básicamente se enfocaba en hacer pinturas realistas con temáticas políticas. Y la temática política de esos momentos era las protestas. Entonces ellos iban allí también a registrar estos momentos sangrientos de cierta forma y eh, creo que tiene un impacto diferente. No estoy diciendo que tenga un mejor impacto o mayor o lo que sea. Es un ujú. impacto diferente ver las fotos de una protesta como las que tú mostraste de las personas pues con sus guamazos, el policía con la pistola. Ese es uno, pero también por el otro lado tenemos la pintura que yo había mostrado de la mujer que se llama Gone Down en un museo, por ejemplo. Claro, Eso es lo que a final de cuentas pasó a la historia. Estos eran artistas que tenían muy pocos recursos. A veces algunas de estas obras están en muy malas condiciones porque pues los artistas no tenían eh, pues los recursos adecuados para hacer una obra que durara. Pero a final de cuentas ellos, su disidencia, sus esfuerzos, también obviamente no lo voy a negar, sus conexiones, etcétera, lograron que estas imágenes tuvieran un lugar en la historia del arte y en la historia del mundo, a final de cuentas. no, y que además finalmente son parte de los registros de esos eventos, ¿no? Exacto, O exacto. sea, Y tienen un proceso detrás, o sea, no va a ser lo mismo, como yo decía, ver la imagen de un policía con la pistola que tiene un gran impacto, pero por ejemplo, tal vez eso lo veas en un libro de texto, en un libro, en un ensayo sobre Japón, que es básicamente lo que hemos estado leyendo, y otro es ya después de una interpretación de una persona que tal vez estuvo allí, de alguien que lo escuchó, de alguien que tiene algo más que decir. Y claro, eso a mí me parece muy, muy importante para hablar sobre claro, el claro, impacto. claro. Otra cosa también es como el happening que había hablado sobre este colectivo que salió a las calles de Ginza a burlarse del esfuerzo por querer poner bonito Tokio. También eso em, por lo menos te pone a hablar, por lo menos te pone a pensar. Claro, te pone, te genera, sí, 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 te genera, pues aporta a la discusión, ¿no? Aporta Corta, de una exacto. forma diferente en entender nuestro rol dentro de la sociedad, ¿no? Justamente, bueno, rápidamente para poner un poquito de contexto a este arte que hablabas, ¿no? De que, bueno, yo hablé del Bloody May, del Mayo Sangriento, pero pues en el 56, ¿no? Que es cuando se iba o sea, vamos a regresar un poquito a la parte de historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, los 50, los 60, ¿no? Ujú. Pues, ¿qué pasa en ese momento? Pues tenemos el Bloody May en el 52, en el 56 eh, pues del 56 al 58, institución, pues, la reaprobación, renovación del Tratado de Seguridad entre Estados Ujú. Unidos y Japón, que genera las famosísimas protestas de AMPO, ¿no? Campo. Ujú. Que son de AMPO, viene pues, de decir América y Hosho, porque el tratado en japonés el nombre es larguísimo, ¿no? Sí, Pero lo redujeron a AMPO, para decirlo, y que básicamente, nuevamente, aquí yo creo que es el punto en el que se juntan todos estos grupos de los que estaba hablando. sí. Feministas, estudiantes, comunistas, Comunistas. trabajadores sindicalizados, todos ellos, y nuevamente artistas, intelectuales, toda la gente. Yo creo que si hay un punto en el que se alcanzó
como el máximo así de gente protestando fue aquí, en las protestas de AMPU. Ujú, Y es toda una sociedad en la que tenemos, inclusive los políticos, ¿no? Políticos del Partido Comunista, del Partido Socialdemócrata, o sea, todos ellos jugaron un rol en estas protestas. Y es esta cuestión de no poner, por un lado, a Japón como dependiente de Estados Unidos, ¿no? Digámoslo así, a rescatar un poco de dignidad, por ujú. así decirlo. Eh, que, por ejemplo, en algún momento decían, bueno, ¿por qué no había pasado esto antes cuando se aprobó por primera vez el tratado, ¿no? Que ya vimos que sí hubo, ¿no? Lo de Yankee Go Home, algo así, pero no había una oposición al tratado, era una oposición a correr a los gringos, ¿no? Ujú. Y a las bases militares, que no. Pero aquí hubo esto porque, eh, pues, además de que existía el temor de que se llevara a Japón a una guerra, ¿no? Que pues no les tocara a ellos combatir y que pues finalmente sí, Estados Unidos muy bien, pero nosotros tenemos a China y a Rusia aquí al ladito, ¿no? O Ujú. sea, si a Rusia se le ocurre atacar a los aliados, pues a quién le va a tocar, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una de las preocupaciones constantes. También, pues viene como esta cuestión, ¿no? De identificar cuál va a ser el rol de Japón en el mundo ahora, ¿no? Y entre eso, pues al menos los organizaciones principales, que eran como los comunistas y los estudiantes, tenían una idea de que Japón debería de ser una fuerza opositora, ¿no? O al menos que equilibre un Ujú. poco, pues entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Que no fuera solo de un solo lado, ¿no? Al menos. Y no, pues esto no correspondía a eso, ¿no? Y que además pues se sentía también antes de estas protestas, durante toda la ocupación, lo mencionamos en el video de Godzilla, en el episodio de Godzilla, todas las fotografías de Hiroshima y Nagasaki se habían censurado. Mm, ujú, Y recordamos igual nuevamente del episodio de Godzilla, tuvimos el incidente del Daigo Fukumaru, ujú, que eso trajo con el Daigo Fukumaru, que fue el barco bueno, que le cayó Fukuryu Maru, perdón, ujú, porque es el Lucky Dragon, Fukuryu. ujú, Le cayeron las bombas atómicas del atalón de Bikini, las vuelve a hacer de que, oye, estamos siendo víctimas de las bombas de Estados Unidos otra vez, aparecen en los medios otra vez las formas ujú, que antes habían sido censuradas, y viene otra vez un como que, óyeme, acuérdate que los gringos nos hicieron esto, ¿no? O ujú. sea, tampoco fueron tan Benevolentes. benevolentes, ¿no? O sea, no solo nos trajeron la democracia, también nos trajeron muerte y Muerte. destrucción. Sí, exacto, ¿no? Entonces, vienen estas protestas, eh, que pues como ya hemos dicho, ¿no? Yo creo que son las más grandes que hay, ¿no? Que ha habido en Tokio en ese entonces y ay, ya saqué el correo, que se están ahí mostrando, ¿no? O sea, no, de hecho, intentaron bloquear la dieta, ¿no? Y que no se permitiera aprobar las manifestaciones, pero pues que lamentablemente no tuvieron el impacto que se esperaba, ¿no? Ujú. Al final del cabo se aprobó el acuerdo. Eso sí, Eisenhower iba a visitar Japón y se canceló la visita de Eisenhower por estas protestas. El que era su encargado de prensa, por así decirlo, su vocero, vino antes que él a Japón, a Tokio, para preparar todo, y la gente lo interceptó. Los Marines, los soldados gringos, tuvieron que rescatarlo con ¡Ah! helicóptero. Oh, qué dramón. O sea, sí fue un caos, ¿no? Y luego, pues esto no pasó, ¿no? Y luego pasa al mismo tiempo, inmediatamente en principio de los 70, tenemos la huelga de la mina Mike, Mm, ¿no? Que pues es de la corporación Mitsui y que nuevamente ellos querían reestructurar la empresa y en parte de esta reestructuración, pues querían deshacerse de todos los sindicatos, de todos los líderes sindicales, ¿no? Porque el sindicato de la mina Mike era de los más fuertes de Japón.
Entonces, en este movimiento de reestructurarse como para pues enfrentar los cambios del mercado que eran más por petróleo en lugar de usar carbón, iban a aprovechar para darle cuello a todos los sindicatos. Y pues estalla la protesta y los estudiantes y comunistas que participaron en las protestas de AMPO van a la mina y se unen a la protesta, ¿no? Y tienes, o sea, se tuvo que mandar a 10,000 policías para tomar o recontrolar la mina. Y inclusive algunos de los líderes sindicales lo mataron, lo acuchillaron, y aún no está como que resuelto el crimen, pero se cree que fueron sicarios de Mitsui, enviados por Mitsui. Entonces ya tenemos otra tragedia así, ¿no? Y obviamente durante este periodo hubo otras manifestaciones iguales, pero pues justo tenemos la del 68, ¿no? Que el 68 sabemos que fue un movimiento, bueno, el 64 dijimos tenemos las Olimpiadas, que no, también no hubo mucha oposición a ellas en ese momento, que no se habla, ¿no? Pero en el 68 hacemos un movimiento global, ¿no? De rebelión, de disidencia global, y Japón no estaba ajeno a esto, ¿no? Y nuevamente viene, pues es cuestión entre los estudiantes toman las universidades, ¿no? Toman todo lo que es Tokyo University, pues varias de las universidades públicas, pero yo creo que la más famosa pues es la Universidad de Tokio, ¿no? Sí, Porque pues entre el 68 y el 69, nunca en la historia de esa universidad se había cancelado el examen de admisión. Ese es el único momento en que se cancela porque el caos era, bueno, habían tomado todas las instalaciones, ¿no? Y en este momento es cuando tenemos al Sengakuren, ¿no? Que Sengakuren es como el comité de los gobiernos, de estudiantes autogobernados, por así decirlo, que básicamente es la organización de los sindicatos de estudiantes de todas las universidades. Que curiosamente volvieron muy populares. Es que esto se conecta con lo que hemos hablado del hombre de herbívoros y carnívoros. Sí. Escúchate esto. Se volvieron muy populares porque eran ir a las protestas o ir a parte de las actividades del Sengakuren. Era un momento para poder interactuar con gente del sexo opuesto. El puro ligue El puro político. Le politec, y van a decir, ay no, ¿cómo vas a ligar con eso? Pero es que sí tiene sentido, porque las protestas del 68 y del 69 en gran parte era porque las colegiaturas de las universidades ya estaban carísimas y muchos estudiantes estaban siendo forzados a trabajar tiempo completo o tener dos de medio tiempo para poderse pagar la universidad, ¿no? Entonces, súmale que tener que trabajar y que tener que estudiar y todo eso, pues realmente no tenían dinero para poder salir, para poder invitar a una chica al cine. O sea, sí, en ese entonces había una imagen como de un chico malo, ligador, conquistador y así, pero eso era lo que portaban los medios, ¿no? No era lo que pasaba en la realidad. En la realidad, los chavos, los estudiantes, no tenían dinero. Y entonces las actividades de Sengakuren, que muchas, por ejemplo, hacían como conciertos o toquines o canciones de protesta o expresiones artísticas, se volvieron lugares en que hombres y mujeres podían convivir sin tener que gastar dinero. O sea, ya desde entonces tenemos el problema que para poder salir, para poder convivir, para poder tener una novia, ligar, dependes del dinero, ¿no? E inclusive hay una película, es que ahorita que hiciste del arte me quedé súper clavado con eso porque me quedé pensando, hay una película que se llama Noche y Niebla en Japón, que no conozco. habla sobre este movimiento, pero literal como empiezas con una boda y que dice que ellos se conocieron en estos movimientos. Y
¿Cómo se llama la película? Noche y niebla en Japón. Eh, Japón. A ver, la estoy buscando. por aquí sí, Ah, es es de, de... De Nagisa Oshima. sí, ya la encontré. De 1960, Sí, 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 es de los el mero 60. momento. Exacto. Que habla que se conocen de las protestas, ¿no? Ujú. O sea, que se conocen en las, creo que se conocieron en las protestas de AMPO. Mm, ay, qué romántico. Sí, entonces Mm, ahí está como empieza la película, ¿no? ujú. Se conocieron en las protestas, ¿no? Y pues así la familia como de, no, no digas eso y no sé qué, ¿no? O sea, como que sí, sí, pues el arte también habla de esto, el cine también lo refleja, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso no quería dejar de mencionarlo, porque em, es un tema que sigue también muy vigente y es muy pertinente seguirlo discutiendo, porque eh, no nada más el arte sigue causando reacciones de diferentes personas, de diferentes formas, sino que también temas que son de posguerra, que se estuvieron protestando en ese entonces, se siguen protestando ahora. Uno de ellos es, por ejemplo, la situación con el Comfort Women, que, ¿cómo se traduce eso en español? Pues sería Mujeres Mujeres de de Consuelo. consuelo, ¿sí? Que eh, hace nada de tiempo, en 2019 creo que fue, o 2018 fue la trienal, perdón, de Aichi. Ah, sí, Y cierto. ¿te acuerdas que se armó todo Se un armó, dramón? sí, hasta que atentados terroristas Sí, sí, y... sí, es que hubo, ok, el chisme en pocas palabras, Suéltanos porque el chisme, suéltanos. Uf, chisme ahí les va caliente. el chisme. Arte pica aquí, hoy en Arte Picante. Sí, aquí hay chisme de todo, porque nos encanta el chisme. Pero bueno, la cosa es que hay hay una escultura que se llama, ahorita te digo cómo se llama, la Estatua de la Paz. Y les voy a mostrar una imagen. Es una imagen, una escultura. Usualmente se hace creo que es bronce, en alguna clase de metal. Y es una mujer joven sentada en una silla y al lado de ella hay una silla vacía. Lo ves así y dices, órale, una escultura, qué bonito. Pero la cosa es que el contexto de esta escultura es que una vez, pues bueno, entre ese ir y venir en que Japón pues no acepta que existió este sistema de pues prostitución básicamente. eh, Que ojo, está documentado en cartas, documentos oficiales, o sea, sí existe. sí existió, pero pues entre, te digo, este ir y venir de que Japón dice que no pasó, o más bien, bueno, sí, pero pues era un contrato y todos sabían a qué se metían y Corea Lo dice hacían no, de manera voluntaria para volverse ajá. millonarias, casi, casi así como. Y Corea dice, no mames, pídeme perdón. Todo ese ir y venir, ir y venir. Uno de esos momentos, creo que fue en 2011, hicieron esta estatua en Seúl, enfrente de la Embajada de Japón. Obviamente Japón dijo, no, espérate, esto a mí no me gusta, cómo están hablando del Comfort Women, de este tema tan caliente y picante. Cómo hablan mal de mí si yo soy de la tierra del anime, las sakuras Ajá. y la armonía social? No, 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 esto no pasa. Y pues Óyeme, ¿cómo te esto, atreves? y es que, ajá, pues Es sí, que esa literal sí fue, fue, literal sí fue esa la respuesta. sí, que cómo te atreves. Y de hecho, creo que creo que el embajador de Japón se salió de Seúl, no sé, no sé, hicieron un dramón, un dramón. Y al final, pues creo que se llegó a la conclusión de que Japón le dijo al gobierno de Corea así de, bueno, va, te voy a dar unos pesitos, te voy a indemnizar de cierta forma, em, pero quítame ya esa escultura, o sea, ya quítala, por favor. La quitaron, pero no contaban con que iban a seguir saliendo más y más reproducciones de esta escultura en diferentes partes del mundo, al grado de que la que ahorita les mostré,
está en Melbourne, está en Australia, están saliendo en Sí, están otros, apareciendo en otros países. En Estados Unidos también ya apareció y en todos lados. sí, en todos lados. Y una de esas apareció en la Trienal de Aichi por un artista coreano. Creo que esta no está hecha en metal, sino de madera, me parece. Y les llovió. Y lo más irónico de todo es que la exposición se llamaba Después de la Freedom of Expression. ¿Cómo se dice eso? Libertad de expresión. Ajá, después de la libertad. Mamadorómetro. Ay, ando a tope con el mamadorómetro. Ya mejor directamente denme el premio, ya me lo gané hoy. Ya, ajá, otra de esas batallas perdidas. Pero bueno, sí, entonces así se llamaba la exposición después de la ya se me olvidó otra vez. Libertad Libertad de de expresión. expresión. Ajá, después de la libertad de expresión. Y pues, ¿cuál libertad de expresión? Porque pues tuvieron que cerrar toda esa exposición porque empezaron a recibir de que literal amenazas de muerte, amenazas de atentados terroristas, por parte de, obviamente, grupos nacionalistas de derecha extrema que, pues bueno, apoyan estos valores de posguerra de que Japón no cometió ningún crimen, de que Japón inmaculado, de que se hizo en nombre de nuestro Dios, el emperador, etcétera, y que cómo iban a darle foro a esa escultura maldita en la Trienal de Aichi, que es, pues, probablemente la trienal más importante de arte Yo aquí creo de aquí de Japón, sí, de creo que es la Japón, más sí. importante. Sí, 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 de arte contemporáneo. Nadie quiere vivir en Aichi, pero Pero pues algo tenían lo tienen que que poner, tener. sí, pues Es en la Trienal y el Toyota Cosplay Summit y y Toyota. Toyota. Bueno, pues mira, ya son tres Son cosas. 3 cositas. Y ya, y ese Aún fue el así Aichi está re chismesazo. feo. Así es, no, No, pues ahí está tan de hueva, ¿no? O sea, pues no hay nada bueno, no hay nada malo. Es como de, ya fuiste a Ichi, está X, exacto, es está súper X. X, como de, no, pues no vayas, da igual. Mm, Ajá. Pero si está la Trinal, sí hay Vale que mucho la ir. pena. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero sí, Y sí. pues eso fue lo que pasó. Y eso es nada más, lo comento como para reforzar un poco esta idea de que sí, efectivamente el arte sí puede ser disidente, sí es disidente y pues provoca reacciones y trae a la mesa temas de formas muy pertinentes que, pues bueno, yo creo que Claro, nada más puede ocurrir con el arte, con este tipo claro. de expresiones. Y justamente digo, ya lo he mencionado también en otros podcasts, pero es que toda esta disidencia, digo, que todavía hay movimientos que nos faltan hablar, ¿no? Por ejemplo, Sí, los pueblos que se levantaron en contra del aeropuerto de Narita, también. ¿no? Porque literal les expropiaron sus tierras, o sea, Ujú. sí, porque es como estas cuestiones hablando de México al menos, ¿cómo se llama este lugar de Texcoco? No, Atenco, Ah, ok. de que la gente en México hace no muchos años se levantó y también así fuego y destrucción porque les iban a quitar sus tierras a unos campesinos por construir un aeropuerto. Pues, ¿qué creen, amiguitos? Lo mismo pasó en Japón y pasó en los 70s. Ujú. Pero además eso todavía es más, es trágico y es irónico porque esas tierras se escogieron porque la mitad pertenecían a las tierras imperiales y pues el gobierno dijo, matanga, dijo la changa, ¿no? Y dijo, y pues la otra mitad pues se las compramos a los campesinos. Pero ojo, no eran cualquier campesino, no eran, o sea, eran soldados que habían regresado de Manchuria y se les había dado esas Ah, tierras. qué mal pedo. Pero además esas tierras no eran fértiles. Les costó, no tienes idea, el trabajo y la friega hacer que fueran, que pudieran dar algo a esas tierras, ¿no? Y ya cuando la están haciendo dar algo, ya cuando al fin están viviendo establemente, llega el gobierno y te dice, toma, te doy 5 yenes y yo me las tomo de nuevo, ¿no? Pues Ujú. obviamente, se iban a enchilar, o sea, se iban a encabronar, ¿no? Ajá. Porque es una doble traición.
Ujú. Diste tu vida por el imperio, te regresan diciéndote que por lo que diste tu vida fue una estupidez, te dan una tierra para que, bueno, está bien, reconstruye tu vida, y te dan una tierra popocienta que no sirve para nada, y ya cuando al fin la armas, te la quitan. Sí. Y, y bueno, otro que también sería buenísimo dedicarle todo un episodio a eso, todos los movimientos que hubo a raíz de Fukushima. Claro, porque tenemos Fukushima, ahorita lo que pasó con las Olimpiadas Ujú, también, que es que, bueno, eso ya hemos hablado, ¿no? Pero Fukushima también es otro punto de disidencia ujú. muy fuerte que sigue, hasta la fecha, tú vas a donde está el Ministerio de Energía o cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores y hay alguien ahí de Fukushima acampando afuera, armando chapuza. De vez en cuando a mí me toca ver en Shinjuku, bueno, ahorita por la COVID tal vez no, pero en Shinjuku de repente sí veías a los de Fukushima todavía ahí, Sí, no con nukes. sus altavoces diciendo, repartiendo flyers, cosas así. También hay otras formas de disidencia que a mí me parecían muy interesantes. Tenía una compañera que ese era su tema de tesis de doctorado, que eran organizaciones de madres que ellas solitas se organizaban en pequeños grupos para ir pues pidiendo ayuda al gobierno y pidiendo que no se les olvide porque, pues bueno, por ejemplo, querían buscar que se les hicieran más como exámenes médicos a sus hijos, que se les hicieran exámenes médicos a su familia, que no se les olvidaran que todavía siguen ahí, que todavía puede haber consecuencias de la radiación en ese entonces. También siguen ellas buscando que las que siguen pues en casas temporales que se les mueva de nuevo a una vivienda pues más digna, más permanente. Y todo eso lo están haciendo ellas solas. Nadie les está apoyando nada, nadie, nada. Ahorita diste en un punto muy importante y creo que es importante que lo recalquemos. El rol de la mujer en estos Sí. movimientos de disidencia. Ujú. Porque lo mismo que están reclamando las mujeres de Fukushima ahora, es lo mismo que reclamaban las mujeres en la era de los disturbios a principios del siglo XX, Sí. lo mismo que reclamaban las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismito. Ujú. Queremos salud para nuestros hijos, queremos que Una tener derechos vivienda, básicos de derechos vivienda, básicos, sí. Sí, queremos, sí. o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Desde su rol como madres y esposas retomando esto, ¿no? Que digo, ahorita también ya tenemos otros movimientos feministas, ¿no? Más modernizados y que han Ujú. cambiado desde los setentas también, ¿no? O sea, ha habido nuevas olas de movimiento, pero que se me hace muy interesante ver que la mujer, ya sea en su rol de madre o en su rol como individuo que busca sus propios derechos y autodeterminación, sigue siendo central en los movimientos de disidencia, ¿no? Sí, ellas son las que se organizan, las que dicen, ok, ¿en dónde vamos a dar esta plática? ¿Dónde vamos a organizar esta sesión de exámenes de salud? ¿Quién sigue sin casa? A ver, una lista. Ellas son las que se mueven y ellas son las que no tienen miedo de irse a parar al ayuntamiento donde se tengan que parar y decir, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos Ujú. a hacer? Claro, claro, claro. Y fíjate que me estaba recordando porque, ¿te acuerdas de cuando hablamos de Godzilla? Godzilla, estaba pensando en lo mismo. La ¿Quién señora, es la señora que le dice, es que ustedes no pueden estar ocultando la verdad ujú, y es que nos tienen que una ayudar y señora. es que, o sea, Sí, y no es digo, también dependerá de la interpretación de cada quien, ¿no? Podrías decir, es como de, "Ay, pues igual ya están queriéndola ver como, ay, sí, la señora neurótica, la de, pues quieren pensar en los hijos, podrías verlo así un poco como ese rol, pero yo más bien creo que va por nuestra interpretación de que sí, las mujeres siempre han sido en Japón las que han sido como una punta de lanza, sí, sí, son sí, las que sí, se sí. avientan, ujú, Exactamente, las, exactamente. las mamás. Sí, ya han estado ahí, ¿no? Ujú. Y siguen. Y si ahorita estamos viendo algunos cambios un poco en algunos derechos
civiles, por ejemplo, en lo que está luchando ahorita, ¿no? Porque se reconozca el derecho a escoger tu apellido, Ujú, ¿no? Es un derecho tan básico y eso, pero es parte de eso, ¿no? ¿Y quiénes lo están liderando? Las mujeres, sí. ¿no? Al derecho a que cada pareja conserve su apellido. Ujú. Sí, sí, entonces, pues bueno, que no les digan Que no les digan y que no les cuenten. Japón, que Japón no, ¿cómo es esta? Es apolítico, que es apático, que no hay movimientos sociales, que tranquilos son los japoneses. No, 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 no. Y yo creo, porque, insisto, no nos dio tiempo de hablar todo lo que había que hablar. Ujú. Históricamente es muchísimo, pero yo creo que igual y sí valdría la pena hacer un episodio a lo mejor de Ampo y Mike, específicamente explicar esos procesos. A lo mejor un episodio hablar al 68, Ujú. este, y obviamente hablar de contraculturas, ¿no? Porque Uf, creo que temazo. nos falta hablar muchísimo sobre, ya hemos mencionado un poquito, ¿no? Que los Bosozoku y eso, pero los Bosozoku, las Sukeban, entonces, porque todo eso es forma de una rebelión ante un sistema que, pues, pues sí, te oprime, o sea, Sí. Sí, 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 es sí, que y estos movimientos de los que nosotros, en los que nos hemos enfocado ahorita de los 50, 60, 70, son como los padres de los movimientos de los 80, 90. claro, y también de cierta manera, son los que nos llevan a entender cómo es que el gobierno reacciona, ¿no? Sí. Insisto, gracias a esos movimientos que fueron violentos, que fueron masivos, es que ahora ya de verdad, es un volado burocrático querer hacer una manifestación, ¿no? O Ujú, sea, pues el Estado ahí controlando todo, ¿no? O sea, no es por una cuestión de, es que las cosas tienen que ser orden y respetar el derecho de... No, no queremos volver a tener una manifestación de AMPO enfrente de la dieta, ujú, nunca. Y lo vamos a hacer así, ¿no? ujú. Y es un movimiento al que también se suman las empresas, ¿no? Porque estas de repente Exacto. te empiezan a preguntar en la hora de que pides trabajo, pero estuviste metido en el Sengakuren, ¿verdad? Mm, Latoso, sí. ¿no? Sí, 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 justo iba a decirte eso, es esta imagen de paz, como lo decía el libro precioso, ha sido moldeada, no fue inculcada, no viene en su wa Ujú. del corazón, no, ha sido moldeada, y está así Ha sido por varias razones. impuesta. Ha sido impuesta, ajá. Ha sido impuesta de forma violenta con estas supresiones, pero también ha sido impuesta de forma un poco más como tácita en cuanto a que, pues bueno, si te metes en estos borlotes, después ya no vas a poder encontrar trabajo tan fácil, o pues el trabajo que tengas, pues igual y te renuncian, o te van a hacer bullying por lo menos, no sé. Ya. em, va a haber este otro tipo de consecuencias un poco más, O no vas a conseguir trabajo, tan o no vas fácil a como conseguir eso. trabajo, punto, ajá, o sea, no tiene nada más que reprimirte mandándote a la cárcel, hay otras formas de represión también. Sí, tan fácil como eso, no vas a conseguir trabajo. Punto. Ujú. En ningún lado, y van a hablar de ti todos de que este vato Ujú. es el O que estás estuvo en baneado, tal, estás adiós. exacto. Ajá. Porque sí, en Japón existen las listas negras. Sí, claro. Muy Ujú, famosísimo eso. O sea, que se habla de que hay listas negras y si tu nombre aparece ahí, no te van a contratar, ujú, ¿no? Entonces sí, 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 sí es muy interesante saber acerca de todo eso y que creo que vale la pena seguirlo explorando. Así que, y explorar también las expresiones del arte, ¿no? O sea, yo lo he explicado muchas veces, el manga está lleno de eso. O sea, Akira, para mí, mira, chulada, lo amo, pero es donde se muestra mucho de esta ujú. disidencia ahí, ¿no? Entonces, también hay un manga que se llama Boku no Mura no Hanashi, que habla precisamente sobre lo de Narita, Mm, ¿no? Que es la historia de bueno, lo tradujeron como la historia de mi villa, mm. Ya. ¿no? Sí, pues vale mucho la pena revisitar este tema desde Este otros tema, ángulos y hasta incluso darle como una continuidad, ¿no? A ver qué sí, pasó
en la segunda mitad de los 70s, 80s, Sí, 90s. exacto. Entonces, vamos a dejar que aquí lo vamos a tener, porque expliqué muy a ras lo de AMPO, vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que el siguiente, no sé si el siguiente episodio, pero cuando lo vamos a tocar el tema de la disidencia, sería bueno hablar de, como dices, los 60, los 70, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Sí, y O sea, también está este documental que encontramos ahora, el de Ampo y Arte. sí, exacto. Entonces, vale Me mucho la pena. encantaría verlo para... Hay muchas cuestiones que hay que ver, Ajá. pero creo que un mensaje que tenemos es dos, ¿no? Como dijiste, esta imagen del Japón tranquilo es inventado, impuesto, una farsa. Y dos, el arte y la cultura pop son reflejo de lo que está pasando en esta Ujú. sociedad. Sí, un reflejo y un catalizador para que sigan pasando cosas, porque no es nada más como un resultado de, ay, mira, ya está la pintura, ya se acabó. No, esa pintura va a seguir reverberando Ujú. en la Va a historia. seguir y tienen influencia en lo que va a pasar ahorita, ¿no? O sea, Exacto, sigue allí, sigue teniendo una presencia desde que fue creada hasta ahora. así es, así es. Así que bueno, Gakuses, hoy estuvo muy intensa la clase. Sí. Estuvo muy interesante, me gustó mucho este episodio. Hablé mucho, Eh, creo, perdón. no, está súper bien, pues es temazo. Y si le sabes, adelante, date. Sí, porque creo que en el anterior, en el de Artist Switch, creo que fui yo la que habló más, Sí, sí. entonces Nos, fue ahí nos damos, ahí nos so- damos, ahí nos es un damos. balance, está bien. Un El balance, yin y está el bien. yang. Yin y el yang, exacto. Y bueno, nuevamente, ¿dónde nos pueden encontrar en redes sociales? En TikTok, en Twitter y en Instagram me encuentran como Lisander One, no Lisander Nian ni Lisander Miau, Ese es Evil Lisander Lysander. One. Si ven Ajá, un Lysander Nian por ahí, aguas, es mi aguas, ¿eh? gemela maldita. Es la gemela maldita de un universo alterno. Ujú. Y tú? Y ya, a mí me pueden encontrar en edo-grampa en Instagram, Twitter y TikTok. Y obviamente nos pueden encontrar en la página de Edo Hakase Japan en Facebook y en el Gakuse Kaikan de Tamari Gakuen, donde se ven los tremendos momazos. Porque, Sí. ojoles, ya estoy esperando, por favor, más momazos. Quiero momazos de la batalla de las pasas de nuevo. Ay, ya vas a empezar otra vez. Este, y bueno, pues nos estamos viendo, Acuses. Váyanse a su recreo. Sí, préndanle fuego a cosas. Sí, la tarea recuerden, revolución Eh, kawaii y no kawaii. sí, rompan todo. Sí, Rompan sí, todo. sí, ustedes hagan, sí, sí, adelante, adelante. Bye. Bye. Goodbye.